Bienvenido a Amigos Peludos que salvan el lenguaje silencioso del polvo. Ahora necesito contarte sobre polvo, no porque fuera algo notable en ningún sentido convencional, o todo lo contrario, sino porque su absoluta normalidad hizo que todo lo que siguió fuera profundamente extraordinario. Polvo era una yegua, de pelaje castaño, alguna vez quizás elegante, pero ahora mostrando su edad en el gris que rodeaba su hocico y en la ligera joroba que delataba años cargando más que solo peso. Había estado vagando por la abandonada granja de los Hernández desde que cualquiera podía recordar, apareciendo ocasionalmente cerca del límite de la cerca, pero nunca lo suficientemente cerca como para que alguien pudiera atraparla. Había algo casi deliberado en su forma de moverse, cuidadosa, consciente de su entorno, siempre posicionada de modo que podía ver posibles amenazas antes de que la vieran a ella. Hacía que uno se preguntara qué habría vivido en su vida para hacerla tan cautelosa. Había intentado alimentarla unas cuantas veces, dejando cubos de avena cerca de la cerca de troncos que separaba la propiedad de los Hernández del sendero costero, pero solo venía cuando no había nadie cerca, y aún así, comía rápido y desaparecía entre las altas hierbas que crecían a lo largo de la costa rocosa. Había una dignidad silenciosa en sus movimientos, una cierta gracia que persistía a pesar de su evidente edad y abandono. Su pata trasera izquierda tenía una cicatriz en forma de media luna y la favorecía ligeramente cuando el clima se volvía húmedo, algo que los viejos del pueblo a veces mencionaban cuando veían a Polvo cojeando por los acantilados. Era principios de septiembre, una de esas mañanas en las que la niebla del Atlántico se aferraba tercamente a la costa de Galicia, negándose a disiparse incluso cuando el sol subía más alto en el cielo. Yo caminaba mi ruta habitual hacia la biblioteca. Sí, soy la bibliotecaria del pueblo, lo he sido durante 23 años, cuando noté por primera vez el patrón. Liam, el hijo de Sarah, caminando de regreso de la escuela con su mochila arrastrándose ligeramente detrás de él, y luego a unos 15 metros, Polvo. No lo suficientemente cerca como para parecer amenazante, claro está. Siempre manteniendo esa misma distancia, igualando su paso, deteniéndose cuando él se detenía, girando cuando él giraba. Era inquietante, de verdad, en un pueblo tan pequeño como el nuestro, población 1842, según el último censo. Somos muy protectores con nuestros niños, y ver a un caballo suelto siguiendo a un niño que ni siquiera podía pedir ayuda si la necesitaba. Bueno, digamos que levantó algunas cejas en la tertulia matutina en la cafetería de Marta. Recuerdo la primera vez que vi que sucedía. Estaba acomodando la exhibición de Vuelta al colegio en la ventana de la biblioteca. Sí, tenemos una escuela, un pequeño edificio de una sola aula que lleva en pie desde 1921. Cuando los vi a través del cristal, Liam avanzando con los hombros caídos, como hacen los niños cuando están perdidos en sus pensamientos, y luego emergiendo de la niebla como un fantasma, Polvo, simplemente allí. Observando, salí afuera para hablar con Sarah, que esperaba para recoger a Liam. «¿Sabes que ese caballo ha estado siguiendo a Liam, verdad?», pregunté con suavidad, sin querer alarmarla. El rostro de Sarah, normalmente tan abierto y cálido, se cerró de una manera que nunca había visto antes. No era miedo ni ira, sino algo más profundo, resignación quizás, o el peso de un secreto demasiado pesado para llevarlo sola. «No es peligrosa», dijo Sarah finalmente. «Si acaso, parece que está cuidando de él». No supe qué pensar de eso, así que asentí y volví adentro, pero el incidente se quedó conmigo, como una piedra en el zapato que no puedes ignorar. Verás, Liam no había dicho una palabra en público desde el accidente. No que nadie supiera del accidente, claro, Sarah se lo guardó para sí, pero yo había ido juntando fragmentos durante los meses. Un accidente de coche el invierno anterior, Liam milagrosamente ileso físicamente, pero emocionalmente. Bueno, había dejado de hablar. Mutismo selectivo lo llamaba la orientadora escolar, aunque siempre pensé que ese término sonaba demasiado clínico para lo que Liam estaba viviendo. Se comunicaba con su madre mediante gestos, dibujos, alguna palabra susurrada ocasional cuando estaban solos, pero en cualquier entorno público era silencioso como una tumba. El pueblo, siendo lo que es, tenía sus teorías. La señora Gómez de la oficina de correos estaba convencida de que Liam solo era tímido, que lo superaría,
El viejo don Ramón, sin relación con la granja abandonada, aunque la gente siempre hacía la conexión, aseguraba que el niño había visto algo que no debía. La verdad probablemente era mucho más sencilla, trauma, puro y simple, manifestándose de una manera que tenía perfecto sentido para Liam, pero que dejaba al resto de nosotros desconcertados. Ahora sobre polvo. La propiedad de los Hernández había estado vacía durante casi una década, desde que el viejo don Hernández falleció y sus hijos decidieron que el mantenimiento no valía la pena. El granero aún estaba en pie, aunque inclinado precariamente hacia un lado, y el pasto había crecido salvaje con hierbas altas y flores silvestres. Polvo había estado allí durante años, según algunos, aunque nadie sabía de dónde venía. Algunos decían que era una yegua de carreras, escapada de un camión de transporte. Otros afirmaban que la habían dejado atrás cuando los Hernández se mudaron. La verdad, como suele ocurrir con los animales abandonados, probablemente era mucho menos dramática, solo un caballo que había encontrado un lugar para sobrevivir, haciendo lo mejor posible con las circunstancias que lo llevaron allí. Una tarde, presencié algo que me hizo reconsiderar todo lo que creía saber sobre polvo. Liam caminaba de regreso de la biblioteca. Había desarrollado un cariño por los libros ilustrados de naturaleza, especialmente los de aves. Cuando de repente se detuvo, sus ojos perdieron el enfoque, su pequeño cuerpo se puso rígido. Justo cuando comenzó a tambalearse hacia adelante, Polvo se movió con una velocidad que desmentía su edad, colocándose junto a su costado, evitando que cayera sobre el sendero rocoso. Sara, que iba unos pasos atrás revisando su teléfono por mensajes de trabajo, levantó la vista justo a tiempo para ver a Liam estabilizándose contra el caballo, quien permaneció completamente inmóvil, permitiéndole usarlo como apoyo hasta que lo que fuera que pasaba terminó. Cuando los ojos de Liam volvieron a enfocarse y pudo moverse de nuevo, Polvo retrocedió a su distancia habitual, como si nada hubiera pasado. Yo estaba sentada en el banco fuera de la biblioteca, fingiendo leer, pero en realidad observando esta extraña danza entre el niño y el caballo. Vi la mirada de comprensión en el rostro de Sara, la realización de que Polvo no lo seguía por malicia, sino por algún propósito profundo e instintivo. Debo mencionar que para entonces ya pasaba más tiempo con Sara y Liam, no formalmente, solo pequeñas cosas. Guardaba conchas interesantes para Liam, Sara me traía tarta de arándanos casera como agradecimiento, y lentamente una amistad fue creciendo. Una tarde lluviosa, cuando la biblioteca estaba cerrada y Sara tenía el día libre de su trabajo como enfermera en la clínica costera, vino con Liam y finalmente me contó la verdad sobre el estado de su hijo. Se llama mutismo selectivo, explicó Sara mientras Liam acomodaba cuidadosamente las conchas que había recogido sobre mi mesa de café. La mayoría de la gente nunca ha oído hablar de ello. No es que no pueda hablar, es que su ansiedad le impide hacerlo en ciertas situaciones. Después del accidente, su cerebro decidió que el silencio era más seguro. Hizo una pausa, observando a su hijo, completamente absorto en su tarea, sus pequeños dedos trazando las espirales de las conchas. Los médicos aún no saben exactamente qué lo desencadena. Hay terapias, pero no siempre son efectivas, y los ataques de ansiedad son la parte más peligrosa, silenciosos, impredecibles, y él no tiene advertencia de cuándo van a venir. Pensé en Polvo, siempre a la distancia justa, siempre alerta cuando Liam parecía más vulnerable. Y Polvo, Sara asintió. Ella lo siente, no todos los animales pueden hacerlo, pero algunos, normalmente los que tienen entrenamiento especial, desarrollan la capacidad de detectar cuando algo va mal. Creo que Polvo debió estar entrenada para algo así, lo que sea que le sucedió antes de terminar aquí. Nos quedamos en silencio un momento, observando a Liam. Levantó la vista y nos sonrió, una sonrisa pequeña y secreta que parecía decir que entendía más de lo que podía expresar. Pero el pueblo no entiende, dije finalmente. Ven a un caballo suelto acercándose demasiado a un niño y piensan lo peor. La expresión de Sara era cansada. Lo sé, y no puedo andar diciéndole a todo el mundo que mi hijo tiene un trastorno de ansiedad poco común. Esa no es una historia que deba difundirse por el pueblo. No, asentí. Pero debe haber una forma de hacerles ver lo que nosotros vemos. Fue más o menos en ese momento cuando la preocupación del pueblo por Polvo comenzó a crecer. Algunos de los residentes más conservadores empezaron a hablar de retirar al animal.
por la seguridad de nuestros niños, dijeron en la reunión del pueblo. Escuché a la señora Gómez decirle a Marta en la cafetería que un caballo suelto está a un paso de un accidente de convertirse en una tragedia y que no podemos tener animales salvajes vagando cerca de nuestros escolares. Una tarde particularmente tensa estaba en la tienda general cuando entró Tomás Jiménez, con la cara roja de ira. Ese caballo casi causa un accidente, declaró a quien quisiera escuchar, justo fuera del patio de la escuela. Iba conduciendo, cuidando mis asuntos, y ese caballo salió corriendo hacia mí. Conocía lo suficiente a Tomás como para ser escéptica. ¿Qué hacías cerca del patio de la escuela a esa hora?, pregunté. Eso no es asunto tuyo, Elena, me espetó. El caso es que ese caballo es peligroso. Alguien debería sacrificarlo antes de que lastime a un niño. Ahora necesito contarte sobre el día en que todo cambió. Era finales de octubre, una de esas tardes en las que el viento traía el primer verdadero frío del invierno, y el cielo tenía ese tono gris peculiar que Galicia adquiere justo antes de que llegue una tormenta. Estaba cerrando la biblioteca cuando vi a Liam caminando solo hacia los acantilados, una ocurrencia rara, ya que Sara normalmente lo acompañaba después de la escuela. Lo vi llegar al borde del sendero de acantilado, su pequeña figura destacándose contra el mar gris embravecido debajo. Y luego, como siempre, Polvo apareció de entre las altas hierbas, manteniendo su distancia habitual. Pero hoy había algo diferente. Polvo no solo lo seguía, se posicionaba entre Liam y el borde del acantilado, la cabeza baja, su lenguaje corporal tenso, de una manera que nunca había visto antes. Liam se detuvo y se quedó justo al borde del sendero, mirando hacia abajo las olas que se estrellaban contra las rocas muy abajo. Su mochila resbaló de su hombro y cayó en la hierba con un leve ruido sordo. Dio un paso hacia adelante, luego otro, hacia el borde. Mi corazón se detuvo. Empecé a correr, pero supe que no llegaría a tiempo. El camino era demasiado largo, la distancia demasiado grande. Y entonces Polvo se movió, no hacia Liam, sino entre él y el acantilado. Avanzó deliberadamente hasta su camino. Bajó la cabeza y emitió un sonido suave, casi musical, que nunca había escuchado en un caballo. Liam se detuvo, sus ojos enfocándose en Polvo en lugar del abismo debajo. Llegué justo cuando los hombros de Liam comenzaban a temblar con sollozos silenciosos. Giró lejos del borde y enterró su rostro en el cuello de Polvo, sus pequeñas manos aferrándose a su melena. Polvo permaneció completamente inmóvil, permitiéndole ese momento de conexión, ese refugio seguro en medio de la tormenta que rugía dentro de él. Sara llegó unos minutos después al darse cuenta de que Liam había tomado una ruta diferente a casa. Cuando los vio, al niño aferrado al caballo brindando consuelo silencioso, no dijo nada. Solo asintió hacia mí, sus ojos llenos de una mezcla de alivio y algo más que no pude identificar. Esa noche, Sara me llamó. Fue uno fuerte hoy, dijo en voz baja. La ansiedad lo estaba abrumando. Tenía pensamientos. Bueno, ¿viste dónde estaba parado? Lo vi y entendí por qué Polvo había intervenido como lo hizo. Los médicos han estado hablando de hospitalización, continuó Sara. Creen que necesita terapia más intensiva, pero no sé, no creo que sobreviviera si lo separan de Polvo. La verdad salió entonces, no toda de golpe, sino en pedazos. Sara explicó la condición de Liam, cómo los ataques de ansiedad podían llegar sin aviso, cómo Polvo lo sentía y protegía a su hijo. Yo añadí lo que sabía sobre el posible pasado de Polvo, cómo algunos animales están entrenados para detectar angustia emocional. Pero el verdadero punto de inflexión llegó una semana después. El Consejo del Pueblo había programado una reunión para discutir qué hacer con el problema del caballo suelto. Lo había estado temiendo, sabiendo que sin intervención probablemente votarían por retirar a Polvo, o peor. Esa tarde, mientras caminaba hacia la reunión, vi a Liam sentado junto al viejo granero de los Hernández, con Polvo a su lado, la cabeza baja como si escuchara sus palabras silenciosas. Me acerqué con cuidado y vi que las manos de Liam se movían en pequeños gestos deliberados. Lenguaje de señas, me di cuenta con sorpresa. Se estaba comunicando con Polvo, diciéndole algo que solo ella podía entender. No interrumpí. En cambio, observé cómo Polvo respondía con pequeños movimientos de cabeza, suaves empujones con el hocico, el tipo de comunicación que trasciende las palabras.
Fue entonces que lo entendí. Polvo no solo sentía la ansiedad de Liam, lo ayudaba a encontrar su voz de nuevo, solo que en un lenguaje que el resto de nosotros no podíamos oír. La reunión del pueblo estaba llena. Casi todos los asientos estaban ocupados, y la gente estaba de pie a lo largo de la pared trasera. Tomás Jiménez estaba allí, por supuesto, así como la señora Gómez y varios otros que habían sido vocales sobre retirar a Polvo. La seguridad de nuestros niños debe ser lo primero, declaró Tomás, de pie en el podio. Ese caballo es un riesgo, es solo cuestión de tiempo antes de que alguien resulte herido. Sara se levantó para hablar a continuación y pude ver lo nerviosa que estaba. Sus manos temblaban ligeramente y miraba hacia la puerta como si esperara que Liam entrara. Entiendo sus preocupaciones, comenzó con voz firme a pesar de su evidente ansiedad. Pero Polvo no es una amenaza. De hecho, ha estado ayudando a mi hijo de maneras que ninguno de nosotros podría imaginar. Continuó explicando la condición de Liam, cómo Polvo parecía sentir sus ataques de ansiedad antes de que ocurrieran, cómo se posicionaba para evitar que cayera o caminara hacia el peligro. Ayer, continuó Sara, su voz quebrándose ligeramente, Polvo evitó que mi hijo caminara hacia el acantilado. Se colocó entre él y el borde. Lo hizo enfocarse en ella en lugar de lo que estaba pensando. Un murmullo recorrió la sala. La gente intercambiaba miradas, algunos escépticos, otros pensativos. Luego sucedió algo inesperado. Liam entró, guiando a Polvo con una brida improvisada de cuerda. La sala se quedó en silencio mientras el niño y el caballo avanzaban hacia el frente. Liam miró a los habitantes reunidos, sus ojos grandes pero decididos. Sacó un pequeño cuaderno de su bolsillo, abriendo una página que había preparado. Con una letra cuidadosa, la nota decía: Polvo me salva, por favor, no se la lleven. Sara tradujo para quienes no podían leer bien la escritura. Dice que Polvo lo salva, por favor, no se la lleven. Esperaba escepticismo, quizás incluso burla, pero lo que sucedió después nos sorprendió a todos. Uno a uno, la gente comenzó a hablar, no contra Polvo, sino a favor de ella. Marta de la cafetería se levantó. Los he visto juntos. Ese caballo siempre está donde Liam la necesita. Don Ramón, que rara vez hablaba en las reuniones, añadió su voz. Mi abuelo tenía un caballo así. Le salvó la vida durante el huracán del 38. Incluso Tomás Jiménez, tras una larga pausa, dijo: supongo, si el niño la necesita, quizás podríamos encontrar una forma de mantenerla aquí de forma segura. La votación fue unánime. Se permitiría que Polvo se quedara, con el pueblo ayudando a acercar una parte de la propiedad de los Hernández para mantenerla segura y contenida. Pero aquí viene la parte que no esperaba, el giro que nadie vio venir. Una semana después de la reunión, llegó un hombre al pueblo diciendo ser el dueño original de Polvo. Presentó papeles que mostraban que había sido robada de su programa de equitación terapéutica en León 3 años antes. Se llamaba Daniel Ruiz y la había estado buscando desde que desapareció. El pueblo entró en pánico. ¿Y si se la llevaba? ¿Qué pasaría con Liam? Sara organizó una reunión en la biblioteca invitando a Daniel Ruiz a explicar su lado. Era un hombre tranquilo de unos 50 años, con ojos amables y manos de alguien que había trabajado con animales la mayor parte de su vida. Dirijo un programa para niños con trauma y ansiedad, explicó Daniel. Dusty, ella se llama Dusty en el programa, era una de nuestras yeguas terapéuticas más intuitivas. Tenía un don especial para sentir cuando los niños estaban en crisis. Hace 3 años, alguien entró en nuestro establo y se llevó varios caballos, incluyendo a Dusty. Nunca supimos por qué. Miró a Liam, que estaba sentado tranquilamente junto a Polvo, su pequeña mano reposando sobre su cuello. La he estado buscando desde entonces, pero puedo ver que ha encontrado donde debe estar. La verdadera sorpresa vino después. Daniel no quería llevársela. En cambio, ofreció formalizar su rol como animal terapéutico, proporcionarle cuidados adecuados y documentación, y entrenar otros caballos para niños de nuestra comunidad que pudieran necesitarlos. Es lo que Dusty querría, dijo con una sonrisa. Ella siempre eligió su propio camino, y así Polvo se quedó, convirtiéndose en el primer animal terapéutico oficialmente reconocido en nuestro pueblo. La propiedad de los Hernández se transformó en un pequeño espacio de equitación terapéutica, con el pueblo colaborando para reparar el granero y cercar el pasto.
Liam comenzó a trabajar con Daniel para desarrollar sus propias habilidades de comunicación, usando lenguaje de señas y, eventualmente, lentamente, encontrando su voz de nuevo. El cambio más notable fue en Liam mismo. Poco a poco, casi imperceptiblemente, comenzó a hablar, no en frases completas al principio, sino palabras sueltas, luego frases. Sara me contó más tarde que los médicos creían que la seguridad que Polvo le proporcionaba había reducido su ansiedad lo suficiente como para ayudar a su cerebro a reconectarse, a encontrar caminos alrededor del trauma que lo había silenciado. Una mañana clara de octubre, unos 3 meses después de la llegada de Daniel, caminaba hacia la biblioteca cuando vi a Liam y a Polvo junto a la orilla. Liam señalaba algo en el agua y por primera vez desde que lo conocía, habló. «Mira, Polvo», dijo, su voz tranquila pero clara. «Una foca». Polvo giró la cabeza hacia el agua, luego de vuelta a Liam, como reconociendo lo que había visto. Siempre he creído que el océano guarda más secretos de los que cualquier humano podría conocer. Pero he llegado a entender que algunos secretos no se llevan con la marea. A veces llegan a la orilla en forma de un caballo con una cicatriz como media luna y un niño silencioso que necesitaba a alguien que comprendiera su lenguaje. Sabes, aún los veo casi todos los días, al niño y al caballo caminando por el sendero del acantilado, manteniendo esa misma distancia de 15 metros que antes causaba tanta preocupación. Solo que ahora, cuando Liam se detiene, Polvo no solo se queda allí mirando, camina hasta él, baja la cabeza y espera hasta que esté listo para continuar. Y a veces, si escuchas con atención, puedes oírlo hablándole. No con palabras exactamente, sino con un lenguaje que no necesita traducción, un leve tarareo, un toque suave, el tipo de comunicación que ocurre entre dos almas que han encontrado exactamente lo que el otro necesita más de lo que nadie jamás supo.